Saludos, aquí Samuel Montañez y bienvenidos al Cash Lab Podcast, el laboratorio de las inversiones, donde exploraremos el fascinante mundo de las finanzas y las inversiones de una manera accesible y comprensible para todos. Soy Samuel Montañez, profesor de finanzas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana en México. Y es importante mencionar que, aunque soy profesor de estas instituciones, las opiniones y el contenido que comparto en este podcast son completamente independientes y no representan ni a la Universidad Iberoamericana ni a la Universidad Panamericana. El objetivo de este espacio es democratizar la educación financiera de alta calidad y ayudar a la mayor cantidad de personas a comprender conceptos financieros complejos de una manera sencilla y práctica. También importante mencionar el siguiente disclaimer antes de comenzar, dado que hablamos de temas de dinero y temas patrimoniales. Les recuerdo que la información proporcionada en este podcast es únicamente para fines educativos e informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. El contenido refleja las opiniones y experiencias del conductor e invitados y puede no ser adecuado para sus circunstancias individuales. La información presentada no debe considerarse un sustituto del asesoramiento financiero profesional certificado. Antes de tomar cualquier decisión de inversión o realizar cualquier acción basada en el contenido de este podcast, recomendamos que consulte con un asesor financiero calificado y certificado que pueda brindarle orientación adecuada y adaptada a su situación específica. También, antes de hacer cualquier decisión de inversión, recuerde las reglas básicas. Invertir implica riesgos, incluido el riesgo de perder el capital, el dinero. Y rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las estrategias discutidas en este podcast no garantizan el éxito futuro. Con eso en mente, vamos con la segunda parte del Capital Asset Pricing Model, o también conocido como el KPM. Nada más recordando, nos habíamos quedado en que William Sharpe, el primero o el principal, digamos, creador o descubridor del KPM, estaba publicando su tesis en 1961 de doctorado de economía en UCLA y básicamente decíamos que la tesis era, eh, digamos, este modelo unifactorial de un factor de riesgo, donde dado un factor de riesgo, me decía el KPM o me dice qué tasa de interés debo yo recibir como inversionista al colocar un capital en una acción, un portafolio o un proyecto de inversión de vuelta. Es una forma, dijimos, sistemática, estandarizada, donde yo puedo, pues sí, calcular qué tasa de interés como inversionista yo debería recibir al colocar tal capital en tal proyecto, dado el nivel de riesgo de mercado medido por la famosa beta de mercado, que tal acción, tal fondo, tal portafolio, tal proyecto tiene. Y también dijimos que otra aportación muy importante de este modelo era que es un modelo que asume o demuestra cómo se puede estar en equilibrio en los mercados de capitales, que eso ya es como que la derivación más económica del modelo. Vamos a ver también que hoy en día, que más adelante, los otros autores que también postularon este modelo, en particular diría yo que Jan Mosin, este economista, fue el que también puso más énfasis en esta parte del equilibrio en los mercados financieros, que decíamos que los economistas básicamente cuando hacen modelos económicos siempre tienen que llegar a este principio básico del equilibrio donde a toda oferta corresponde una demanda. Entonces, este modelo del KPM nos hace también un modelo de equilibrio del mercado financiero, básicamente, ¿no? Ahora, nos quedamos en particular hablando en que, ok, William Sharpe publica su primer modelo en 1961, pero no era el KPM todavía terminado, que asumía, o sea, que demostraba este equilibrio en los mercados financieros, donde William Sharpe se puso a pensar, ¿qué pasaría si todos los inversionistas se comportaran de esta manera? Y demuestra en el KPM que entonces se llegaría al equilibrio en el mercado financiero. Entonces, esa es la parte del equilibrio económico en los mercados de capitales, que también es una aportación muy importante tanto de él como Jan Mosin y los otros, digamos, co-descubridores del Capital Asset Pricing Model. Ahora, dijimos que, al igual que Harry Markowitz, William Sharpe previo a terminar su tesis desde antes del 61, ya estaba trabajando en el RAND Corporation, en este centro de investigación,
Ahí conoce a Harry Markowitz, ahí Markowitz se vuelve su tutor de tesis, de facto, digamos, y posteriormente él continúa trabajando en la Rand Corporation. Ahora, cuando estaba en la Rand Corporation, ahí tuvo como que su primera aproximación en cómo podría aterrizar estas ideas de una forma más práctica y de una forma, pues sí, práctica para la vida real, básicamente. Y de hecho, desde la tesis ya que publica del KPM en el 62, que después les conté que no fue aprobada y se publicó finalmente hasta el 64, ya tenía un código de computadora en Fortran, de hecho uno de los primeros lenguajes de computación, de cómo se hacía este algoritmo para resolver este problema de optimización de portafolios para llegar a este portafolio ideal o este portafolio óptimo que dijimos es el portafolio de mercado. Entonces, esta parte es bien interesante porque desde 1962 o 64, como lo queramos ver, ya ahí había como los primeros indicios, o desde antes de Markowitz, por supuesto, pero de la llamada hoy en día ingeniería financiera. Porque literalmente, o sea, desde la creación del KPM ya estaba esta parte computacional, esta parte algorítmica dentro del desarrollo de las finanzas modernas que le daba este sabor de ingeniería. Hay que recordar que la diferencia entre un científico y un ingeniero es que un científico puro, digamos, está buscando demostrar teoremas, descubrir nuevo conocimiento, y ese es el propósito del científico, descubrir nuevo conocimiento, no tanto aplicarlo. Esa segunda parte de aplicación es la ingeniería, justamente. Entonces, las finanzas es un campo muy interesante desde su desarrollo ya más moderno, digamos, porque combina los dos elementos, una parte muy teórica, que es esta parte del equilibrio económico en los mercados de capitales, el portafolio óptimo, el portafolio de mercado, etcétera, y al mismo tiempo de la parte algorítmica computacional, que literalmente la diseñó Sharp en esta parte, pues sí, de computadora. Y hay que recordar que en The Rand Corporation era básicamente un centro muy fuerte en esta parte computacional. Tuvo a uno de los padres o varios de los padres de la investigación de operaciones ahí, Richard Bellman y George Danzig, y William Sharp fue muy influenciado por esta parte computacional. Él mismo dice que al día de hoy, o sea, a sus creo que 87 años, le encanta programar todos los días. Entonces, sin duda alguna, aquí podemos ver cómo esta influencia en cómo la computación, la investigación de operaciones, ya estaban teniendo un impacto muy directo en el desarrollo de las finanzas. Ahora, también hablábamos que la implicación probablemente de las más importantes, si no es que la más importante del KPM, es que decía, o sea, básicamente uno de los postulados, que si tú tienes un portafolio de aproximadamente 30, 40 activos suficientemente diversificados por clases de activo, bonos, acciones u otros, diferentes industrias, sectores, etcétera, ese portafolio bien diversificado teóricamente va a diversificar completamente o va a eliminar, digamos, todo el riesgo que sí se puede diversificar, el riesgo que, como dijimos, es no sistemático. Por otro lado, el riesgo sistemático, el que está capturado o representado por la beta de mercado, es ese riesgo que no podemos quitar, es este riesgo que está inherente en el sistema económico, en el sistema financiero, donde estemos desarrollando el proyecto, donde esté la empresa que tiene sus acciones, y ese riesgo justamente explica qué rendimiento, qué tasa de interés yo como inversionista debería recibir por tomar ese riesgo, ¿no? Ahora, en este portafolio de 40 acciones, 40 activos, dividimos nuestros $40,000 en partes iguales entre tus 40 activos, y ese portafolio es lo que va a llamar William Sharp el portafolio de mercado. Y ese portafolio de mercado va a ser nada más y nada menos que el portafolio que mayor rendimiento ajustado por riesgo, por este riesgo de mercado, más unidades me va a dar, o este índice que se le llama el Sharp Ratio. En pocas palabras me dice cuántas unidades de rendimiento yo recibo por cada unidad de riesgo de mercado o riesgo sistemático estoy tomando, voy a tener aquel portafolio que tenga este índice más alto. Ese es el portafolio ideal. ¿Cuál es ese portafolio? El portafolio óptimo que está diversificado entre activos, sectores, industrias, etcétera, este portafolio de muchas acciones.
Y cualquier intento de otro portafolio muy especializado en una industria o elegir acciones como al azar, como en esta práctica que se le llama el stock picking, la selección de acciones, digamos, Bitcoin, oro, Tesla, Nvidia, porque yo creo que me va a ir bien de esta forma más especulativa, eso no va a funcionar desde el punto de vista de tener un mejor rendimiento ajustado por riesgo. Sí puede ser que invirtiendo en Bitcoin yo tenga un mayor rendimiento a secas, pero no ajustado por riesgo. Y al final del día, William Sharp, de hecho, ya a lo largo de su vida, se dedicó a ser asesor de fondos de pensiones, asesor de empresas que se dedican a gestionar planes de pensiones y fondos de pensiones en Estados Unidos. Y justamente él siempre hizo el énfasis de que la inversión no debe verse como una actividad de juego, de especulación agresiva, sino que al contrario, es un plan de largo plazo, es un plan para que las personas cuiden y crezcan su patrimonio de largo plazo. Y en ese sentido, este portafolio, como él lo planteaba, ese portafolio es el ideal. Y decíamos que él proponía cuatro factores, o sea, cuatro factores fundamentales donde se podría construir este portafolio, porque en teoría, ese portafolio perfectamente diversificado tendría todos los activos financieros del mundo, todos. Pues eso no se puede. Entonces, ¿cómo lo puedes implementar en la vida real? Básicamente decía, un fondo, o sea, una parte del dinero en un fondo que represente el mercado accionario de Estados Unidos, otro fondo que represente el mercado accionario internacional, digamos, con una muestra de los principales mercados globales, mercados emergentes, China, India, Brasil, México, Europea, o sea, mercados europeos y Asia, ¿no? Y por otro lado, el mercado de bonos americano y el mercado internacional de bonos. Estos cuatro fondos, estos cuatro como que pilares o componentes juntos en un portafolio, eso es lo que él consideraba podría representar este portafolio perfecto, este portafolio de mercado que, como dije, no hay que confundirse, no es el que mayor rendimiento da a secas, es el que mayor rendimiento da ajustado por este riesgo de mercado. Y este portafolio, contrario a lo que a veces las personas piensan sobre invertir en bolsa, no va a ser un portafolio muy riesgoso, ¿no? Va a ser un portafolio que dé un rendimiento moderadamente atractivo, vamos a pensar 8% al año, pero que después de muchos años, gracias al poder de la composición, del interés compuesto y del valor del dinero en el tiempo, con alta probabilidad nos va a dar un rendimiento muy alto y va a hacer crecer nuestro patrimonio de forma muy importante, sin mucha variabilidad, sin mucho riesgo, contrario a lo que a veces pensamos. Y esta idea o esta lógica donde invertir no es tan difícil, invertir no es lo que hace, o sea, inversión correctamente hecho, digamos, no es seleccionar las mejores acciones o irme a lo más especulativo, Bitcoin, o no elegir las empresas populares del día como Nvidia, ahorita que estamos grabando este podcast, no hacer nada de eso, o sea, esa especulación no es lo correcto. Más bien, invertir nuestro dinero en este tipo de fondos y ya decíamos que muchas empresas como Vanguard, GBM en México y muchos administradores de fondos ofrecen este tipo de fondos porque hoy en día aproximadamente la mitad de todo el dinero de inversiones del mundo está invertido en este tipo de fondos o de estrategias de inversión que son conocidas como estrategias de inversión pasivas. Y son pasivas porque pues no hacen más nada, o sea, invertir el dinero en estos tipos de fondos muy bien diversificados. De hecho, más adelante se descubrió que realmente 30 40 eran muy poquitas acciones y más bien se requieren como más de 100. Y aparte, no solamente invertido en acciones de Estados Unidos, también necesitamos diversificar desde el punto de vista global, desde el punto de vista, o sea, diferentes países, diferentes mercados, diferentes clases de activos. Hoy en día no solo es acciones y bonos, incluso también es capital privado, notas estructuradas y otra clase de activos que no son los mismos. Eso es un portafolio realmente bien diversificado y muchísimas empresas ofrecen este tipo de fondos disponibles a los inversionistas y los rebalancean cada mes o cada trimestre, por ejemplo. Entonces, eso tampoco tiene que preocuparse el inversionista. Y se puede ir a dormir y regresar por su dinero 30 años después y con costos muy bajos y con montos mínimos de inversión muy bajos. De hecho, por ejemplo, una referencia es que aquí donde estamos grabando en México, Grupo Bursátil Mexicano, a través de su aplicación, tú puedes empezar una cuenta de inversión desde 100 pesos mexicanos, que son 50
perdón, $5 o $6 con el tipo de cambio, $6, imagínense, que pueden invertir. Quien sea puede invertir prácticamente que tenga un celular y que tenga $6. Y lo mismo pasa ya en la mayor parte de los mercados desarrollados y no tan desarrollados. O sea, China igual, India igual, etcétera. Ahora, ¿cómo se dio este desarrollo de la industria pasiva que desafiaba pues, toda la creencia clásica de Wall Street de inversiones, donde yo que tengo un dinero para ahorrar o incluso estoy haciendo mi fondo de pensiones para mi jubilación, para mi retiro, típicamente voy a ir con un banco, o una casa de bolsa y les voy a dar mi dinero para que ellos me lo administren, me lo inviertan porque son los expertos en inversiones y cambio de ese servicio me van a cobrar una comisión. Esa comisión históricamente era alta, o sea, alta me refiero a 3%. O sea, si yo voy a invertir $1,000, me van a cobrar el 3% de $1,000 de cajón, digamos, de salida, por manejarme mi dinero, ¿no? Y entre más especulativo o más arriesgado era el fondo, típicamente me iban a cobrar más comisión. Por ejemplo, un hedge fund de los más famosos llamado Renaissance Technologies, que tenía un fondo llamado el Medallion, cobraba 4.5% del dinero. Entonces, si yo invertía $100, 4.5 de cajón ya me lo quitaban por el costo de administración de lo que, o sea, de ese trabajo, de esa expertise que el gestor de inversiones está trayendo a la mesa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta teoría? Pues esto nos dice que ya no se necesitan tantas personas o sea, tantas personas para elegir acciones, para investigar sectores, no se necesita tanta gente de administración de riesgo que cuiden que no se pierda el dinero, no se necesita pues, tanta infraestructura simplemente. Al final del día es una estrategia mucho más directa, mucho más pasiva, no hay que estar comprando y vendiendo todo el día, hay fechas específicas para hacer rebalanceo y demás. Y básicamente es una estrategia pues más barata de implementar desde el punto de vista técnico-administrativo. No se necesitan tantos analistas, tanta gente investigando el mercado, tanta gente de riesgos, tantos sistemas. Es más barato. Y entonces pasamos de comisiones de 3%, digamos, tradicionalmente para gestores de inversión, comisiones de cero, cero, gratis, o comisiones muy pequeñitas, del 0.03%, 0.05%, 0.1, 0.2, 0.3%. Imagínense, casi gratis es lo que cobran hoy muchísimos fondos de inversión que tienen este tipo de estrategia de inversión pasiva, porque como dije, pues no requieren mayor trabajo y menos con los sistemas computacionales que tenemos hoy en día. Ahora, William Sharp estando en Rand Corporation, como dije, o sea, ya tenía como este contacto con esta parte práctica, esta parte aplicada de las ideas, que se estaban creando. Y justamente me gustaría hablar un poco, como que tomar un detour en hablar más puntualmente del primer fondo de inversión indizado, que fue este primer fondo de inversión pasivo, propiamente hablando, que replicaba o buscaba replicar esta idea del KPM del portafolio perfecto, el portafolio máximamente diversificado, que sería teóricamente el mejor portafolio. Y en pocas palabras, la idea era cómo podemos replicar ese portafolio en la vida real, que no se puede tener un portafolio con todos los activos de todo el mundo en todo momento, o sea, qué producto podemos hacer para ofrecerle a los clientes que se pueda hacer, digamos, y tomando estas ideas más académicas, digamos, más teóricas, ¿no? Entonces, el primero de estos esfuerzos se hizo en el banco Wells Fargo, uno de los cuatro o cinco, dependiendo, bancos de Estados Unidos, en 1971, y un personaje con el nombre de William Faust y John McCown van a ser las dos personas que van a estar dirigiendo este proyecto del primer fondo mutuo indizado o que siguen un índice. Y ahorita explico qué quiere decir eso. McCown, que estaba justamente en Wells Fargo, dirigía un grupo llamado el Quantitative Research Group, que era básicamente un equipo especializado de investigación de operaciones, como el equipo donde estaba Markowitz y donde estaba Sharp en The Rand Corporation, en cómo se podían usar estos métodos tecnológicos, computacionales, de investigación de operaciones para temas de inversiones, básicamente. Entonces, pues encajaba perfectamente estas ideas de la teoría de portafolios y del KPM y demás, ¿no? Entonces, primero, que es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un fondo normal, es una mutualidad, como se dice. O sea, casi todos los fondos
fondos de pensiones, fondos de si uno va a una casa de bolsa, un banco. Un fondo, como lo decimos coloquialmente, va a ser un fideicomiso, que es un contrato entre varias gentes, que es una mutualidad porque se junta del dinero de muchas personas, y eso es lo que coloquialmente llamamos un fondo. Entonces, cuando ustedes escuchen fondo mutuo, pues es un fondo normalito como un fondo cualquiera. Ahora, este fondo entonces, como dijimos, o sea, John McCown quería tomar estas ideas de mercados eficientes, del portafolio óptimo, y decir cómo podemos hacer un vehículo de inversión, un producto de inversión, donde la gente puede invertir en este portafolio de mercado, este portafolio perfecto, óptimo, el mejor, el que mayor rendimiento ajustado por este riesgo de mercado nos da. Y básicamente la forma en que decidieron hacerlo era que este fondo buscara replicar el índice accionario más importante de Estados Unidos, llamado el Standard Poor's 500, que básicamente es un índice que congrega o que sigue, digamos, refleja el comportamiento de un portafolio teórico o hipotético virtual que estaría construido de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ponderadas o pesadas, digamos, por su valor de mercado. Hay empresas que valen más, valen menos, y el valor de mercado hay que recordar que va fluctuando. Entonces, este índice es una aproximación virtual de cuánto, o sea, cómo se está moviendo el mercado de acciones estadounidense. No tiene todas las acciones, hay más de 2.000 acciones en el mercado de Estados Unidos. Entonces, no representa para nada en la totalidad del mercado, pero como congrega las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pues es una muestra aproximada de cuál sería ese portafolio óptimo, ¿no? 500 empresas ya son bastantes y están diversificadas en industrias, etcétera, son las más grandes. Entonces, y el mercado de acciones de Estados Unidos es el más grande del mundo. Entonces, de alguna manera, este fondo buscaba en esencia replicar este portafolio teórico, este portafolio de mercado, siguiendo o tratando de replicar el comportamiento de este índice que es el Standard Poor's 500. A veces los alumnos en las clases me dicen, oye, ¿y por qué no solo invertías en el Standard Poor's? Y les digo, no, 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 es que el Standard Poor's era un índice como de computadora, o sea, no era una acción, no era algo que se pudiera comprar y vender. Ya más adelante, justamente a partir de esto, vinieron los famosos ETFs y otros trackers o otros vehículos de inversión que buscan seguir o buscan replicar el comportamiento de este índice y de otros también, que eso justamente fue lo que nació a partir de este primer proyecto, y eso es en esencia la industria de inversión pasiva. Ahora, seguir un índice puede sonar regalado, o sea, casi casi que uno podría decir, oye, pero pues eso no requiere ningún esfuerzo, pero no es tan así y no es tan fácil. Muchas veces los alumnos también me preguntan, oye, pero estoy viendo que hay N mil fondos y ETFs, que un ETF es un Exchange Traded Fund, o sea, es un fondo que está en el mercado público y yo lo puedo comprar y vender cuando yo quiera. Y hay otros fondos que te ofrecen casas de bolsa puntualmente, como este que estamos platicando, Wells Fargo. Estos fondos, hay muchos que replican el mismo índice, por ejemplo, que replican al Standard Poor's 500, hay un montón. BlackRock tiene uno, Vanguard tiene otro, State Street tiene otro, y así, y así, y así, hay muchos, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero si todos están replicando el mismo índice, ¿por qué hay tantos? O sea, pues te va a dar lo mismo. No, no va a dar lo mismo. No va a dar lo mismo porque replicar los índices no es tan fácil como suena. Depende de cuánto dinero tiene el fondo, depende de las estrategias de trading que tenga el fondo, depende de qué tan seguido lo rebalancean. Hay que recordar que en esencia, el valor del Standard Poor's 500 del índice se está moviendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el valor de las empresas que congregan las 500 empresas se está moviendo todo el tiempo, y como dijimos, está pesado por el valor de mercado de las acciones que se están moviendo todo el tiempo. Entonces, en todo momento está cambiando el valor. Y hay que recordar que congrega 500 empresas con ciertas características, cierto valor, y si una empresa baja y otra empresa sube, empresas entran y salen del índice. Entonces, y los pesos van cambiando, como decía, porque el valor de las empresas va cambiando. Entonces, replicar lo más, digamos, certeramente este índice no es tan fácil y depende muchísimo qué tanto me acerco, qué tan seguido lo rebalanceo, qué tan grande es el fondo. ¿Por qué? Porque
Hay fondos de este tipo que son inmensos, de cientos de billones de dólares, y no es tan fácil como decir, "Ah, yo quiero comprar ahorita, no sé, vamos a pensar, 1 billón de dólares de acciones de empresa X y que automáticamente voy a encontrar a alguien que en el mercado me las venda en un segundo". No, a veces rebalancear el portafolio puede llevar un día o 2 días o más tiempo porque se tiene que ir ejecutando esa orden de 1 billón de dólares en cachos, porque no hay un solo vendedor que me venda de golpe 1 billón de dólares de una acción, que es muchísimo. Entonces, si yo tengo un fondo más chiquito o un fondo de Samuel, digamos, muy pequeñito, pues evidentemente ahí sí lo puedo ejecutar en una sola transacción. Y evidentemente los precios de compra y de venta van a ser distintos. Entonces, todo eso va a afectar. También qué tan eficiente es la empresa de inversiones en sus sistemas, en cuánta gente tiene, en dónde están las oficinas, cuáles son los impuestos que se cobran en ese lugar. Hay que recordar que en lugares como en Estados Unidos, eh, cada estado tiene diferentes leyes fiscales, a diferencia tal vez de México, donde sí es un poco más, digamos, homogénea la ley de impuestos, la ley fiscal. Entonces, todo eso afecta que un fondo tenga, o sea, un fondo que sigue a un índice como el Standard and Poor's 500 tenga diferente rendimiento que otro que también sigue el Standard and Poor's 500. Entonces, todo eso es bien importante. Regresando al ejemplo de Wells Fargo, este índice entonces se iba a llamar el Index Fund de 1971, y Sharp, Markowitz y otro personaje muy importante que después vamos a hablar de él a detalle, que se llama Fisher Black, colaboraron directamente en el desarrollo de este primer fondo, que era el primer fondo que replicaba un índice que era un fondo de bajo costo. Bajo costo porque no iba a requerir este constante pues, investigación y selección de acciones y tanto administración de riesgos. Sin embargo, algo bien interesante es que cuenta la leyenda que al principio este fondo, como decíamos, iba a tomar, me parece, 100 empresas, invertir en 100 empresas que trataban de replicar este índice y iban a dividir el dinero, como decía el KPM, en partes iguales y descubrieron que era bien difícil hacer eso, o sea, replicar que todo el tiempo tuvieran partes iguales del dinero en cada una de las acciones era muy complicado. Y entonces después se movieron a lo que ya es más estándar hoy en día, que es pesarlo, o sea, pesar qué cantidad de dinero meto en cada una de las acciones, no en partes iguales, sino dependiendo el valor proporcional de mercado de cada una de esas 100 acciones. Eso es lo más estándar, ¿no? Ahora, otro fondo que fue como que digamos, la continuación del desarrollo de los primeros fondos indizados fue un fondo lanzado por el American National Bank Fund en 1973, prácticamente en paralelo, y fue nada más y nada menos que Rex Sinquefield, quien digamos que lideró ese proyecto para también hacer un fondo que seguía el mismo índice, el Standard and Poor's 500. Ahora, bien importante, Rex Sinquefield era nada más y nada menos que un exalumno de Eugene Fama, porque él había terminado su MBA, su maestría en Administración de Empresas, en la Chicago Booth School of Business, que vamos a ver que esta escuela, justamente como la Escuela de Economía de Chicago, va a ser muy importante en el desarrollo de esta escuela de inversión, sobre todo pasiva, y en particular vamos a ver que probablemente la persona más importante viva en el mundo de finanzas es Eugene Fama, este profesor de la Universidad de Chicago, que justamente fue el mentor de Rex Sinquefield y muchos otros que vamos a estar platicando más adelante. Básicamente fue, pues sí, podemos decir que él es el padre de las finanzas modernas, tal cual. Y entonces Rex Sinquefield con el American National Bank lanzan también un fondo que buscaba seguir o traquear, como le dicen, por eso les dicen trackers después, el comportamiento del índice Standard and Poor's 500. Y más adelante vamos a ver que este personaje, Rex Sinquefield, va a fundar una empresa muy importante de inversiones en Estados Unidos llamada Dimensional Fund Advisors, DFA, junto con otro exalumno de Eugene Fama llamado David Booth, quien también va a ser un personaje muy importante en el desarrollo de las finanzas modernas. Y esta empresa, Dimensional Fund Advisors, va a ser también una de las principales empresas que empieza a promover esta visión de inversiones pasiva
donde invertimos con base en estos portafolios de mercado teóricos, en estos portafolios óptimos, y no hacemos selección de acciones, no hacemos invertir en Bitcoin porque creo que va a subir mucho, no hago nada de esto que es la versión, digamos, la visión activa más tradicional de inversiones, no hago nada de eso. Y esa empresa, Dimensional Fund Advisors, hoy administra cientos de billones de dólares. Es una empresa muy importante y también Eugene Fama forma parte del consejo de esta empresa. Ahora, probablemente la firma y el personaje más conocido en el desarrollo de la industria de inversión pasiva es nada más y nada menos que John Bogle. John Bogle funda la empresa Vanguard, que la empresa Vanguard es una de las tres, tal vez, empresas de inversiones más importantes del mundo, junto con BlackRock, y no sé si State Street o Fidelity, una de esas, pero sin duda alguna es una de las empresas icónicas de inversiones, una empresa americana, y, y John Bogle, que funda Vanguard, justamente muy impactado por todas estas ideas que acabamos de comentar, crea el primer fondo de Vanguard que sigue los índices, y de todas las empresas que hemos comentado, esta empresa se vuelve, como dije, pues una de las tres empresas más importantes de inversión del mundo, y empieza a popularizar Vanguard esta idea de fondos que replican índices con el Vanguard 500 Index Fund en 1976, otro fondo que buscaba replicar el mismo índice, el estándar Poor's 500. Como dije, y ya lo decíamos en el capítulo anterior, esto es muy, muy importante porque democratiza las finanzas en esencia. O sea, el KPM no solamente es, para evaluar proyectos de inversión. No, democratiza las finanzas porque estas ideas permean a todas estas personas para desarrollar estos fondos que traquean índices, que invierten en estos portafolios ampliamente diversificados, y donde la persona promedio, como dicen en Estados Unidos, the average Joe, puede invertir su dinero en esos vehículos que no son tan difíciles de entender y no hacer más nada y quedarse invertido en esos vehículos 30 años y con muy poco riesgo, relativamente hablando, va a tener 8, 9 o hasta el 12% de rendimiento al año, que gracias al efecto del poder del interés compuesto, del valor del dinero en el tiempo, ese dinero va a crecer, se va a estar duplicando prácticamente cada 10 años. Y entonces, a lo largo de 30 años, voy a tener una cantidad bastante considerable de dinero, sin importar que yo sea muy rico o poco rico, voy a tener un buen patrimonio. Y esta visión de inversiones, que es una visión ya estándar hoy en día, comenzó en este momento con estos personajes, y justamente vamos a tener un episodio prácticamente dedicado al desarrollo de Vanguard con Jack Bogle, porque es realmente la empresa, digamos, de punta de lanza que promueve este desarrollo de toda la industria de inversión pasiva, a lanzar estos fondos con una visión de administración completamente pasiva, que les podemos llamar fondos indizados, para palabras simples. Y también vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de cómo estos fondos que replican índices eventualmente se transforman en su versión más moderna, que son los ETFs, que ya les estaba comentando. Un ETF simplemente es un fondo como estos fondos, pero que en lugar de que estén solamente dentro de la panza de la institución, por ejemplo, si yo quería invertir en este fondo de Vanguard, yo tenía que ir, abrir mi cuenta con ellos, un asesor ya pues me ayudaba a llevar mi dinero y listo, ¿no? Pero yo no podía comprar ese fondo en el mercado como si fuera una acción, por ejemplo. Y un ETF no es otra cosa que tomar este fondo y que este fondo emita certificados en la bolsa, de tal forma que yo ya no tengo que ir con un asesor ni nada. Abro mi aplicación de inversiones, selecciono un fondo de Vanguard, un ETF, como les dicen, Exchange Traded Funds, son fondos intercambiables en español, lo compro y, y yo ya tengo un fondo de Vanguard. Listo. No necesito hacer más nada. Entonces, eso significa que esta esencia de fondos ETFs, que son fondos que cotizan en el mercado. ¿Y por qué cualquier persona los puede comprar? Porque si uno entiende esta filosofía de inversión pasiva, fondos ampliamente diversificados, pues no necesito ser un experto. Ya está construido el fondo, ese fondo está bien diversificado, ese fondo me va a dar un buen rendimiento ajustado por este riesgo de mercado. Ya,
lo compro y me quedo ahí 15 años, 10 años, 20 años. Lo que sí hay que decir es que esta visión de inversiones sí está en directa contraposición a lo que mucha gente quiere hacer, que es comprar hoy a las 10 de la mañana y cambiar el portafolio el sábado y mañana el domingo lo vuelvo a cambiar y todo eso, esta filosofía estaría en contra. Pues esta filosofía nos dice, tú metes tu dinero en estos fondos y no lo tocas mínimo 10 años. O sea, ese es un punto bien importante tomar en cuenta. Al mismo tiempo, como dije, eso es lo que democratiza esto, porque pues nada más es tomar el dinero, meterlo y confiar. Y listo. Y probablemente tú vas a tener una muy buena cantidad a lo largo de esos 10 años con relativamente bajo riesgo y no vas a tener que hacer más. Ni tienes que leer el periódico, ni tienes que saber de inversiones, más nada, más que confiar que tu dinero está en el mejor lugar que podría estar, generando un rendimiento ajustado por riesgo muy razonable, obviamente en una institución confiable, y listo. Eso es todo, ¿no? Entonces vamos a platicar más adelante de esa industria de ETFs, la industria de inversión pasiva y de firmas particulares por la influencia que tuvieron también en el desarrollo de las finanzas modernas, y Vanguard va a ser una de ellas. Otra de ellas es Dimensional Fund Advisors, definitivamente. Entonces, más adelante vamos a estar hablando de esas empresas también. Ahora, más adelante, Sharp justamente se vuelve consultor de firmas de fondos de pensiones con esta visión de una inversión siempre de largo plazo. Inversiones para el retiro, por ejemplo, y eventualmente él funda distintas firmas de consultoría hasta que finalmente, junto con un profesor de Stanford llamado Joseph Grundfest y otro abogado, Craig Johnson, fundan una empresa llamada Financial Engines. Y volviendo a esta parte de investigación de operaciones y de tecnología financiera, son Financial Engine se vuelve una de las primeras empresas en utilizar lo que hoy llamas con inteligencia artificial y herramientas mucho más modernas, se llaman los famosos robo-advisors o asesores robóticos de inversión. Ahora, en aquellas épocas, no era, digamos, en 1996 que fundan esta empresa, no es que realmente hubiera un robot como hoy en día ChatGPT de inteligencia artificial haciendo el trading y demás. Simplemente era que como las inversiones y los fondos y las estrategias son tan sencillas, tan, o sea, tan lógicas, básicamente tú podías hacer este sistema tecnológico automatizado que te diera estas recomendaciones, pero no era que hubiera un ChatGPT detrás como tal, ¿no? Pero era la primera forma de empezar con esta industria de robo-advisors financieros, aunque también había, y hay a la fecha en esta empresa que sigue existiendo, hay asesores financieros humanos, por supuesto, pero era la idea de poder de nuevo democratizar las inversiones, ofreciéndole estos consejos básicos, digamos, a todo mundo sin la necesidad de tener un asesor financiero humano, porque son principios, digamos, generalizables prácticamente a cualquier inversionista. Y justamente cuando fundan Financial Engines, Sharp establece como 4 principios que me gustaría compartirles para la empresa, para la visión de inversiones de la empresa, ¿no? 4 principios básicos de la asesoría financiera. Número 1, diversificación, que ya lo hemos platicado, pues es la esencia de la teoría de portafolios, etcétera. Número 2, economizar. Como dijimos, esta industria pasiva de inversiones tiene como un pilar bien importante que la administración de inversiones por las empresas no debe ser cara. O sea, no hay excusa para cobrarle muy caro a los clientes. Y de ahí viene que Vanguard y otras empresas hoy en día cobran hasta cero, cero, nada, nada, literalmente, o cobran casi nada, 0.03%. Es muy, muy barato invertir, versus lo que venía haciendo antes, que te cobraban 3 o hasta 4% de tu dinero de cajón solo por dárselo al asesor financiero. Número 3, personalización. Y eso también vamos a ver que eso ya es una tendencia cada vez más actual, donde, como decimos digamos, al introducir siempre este podcast, cada situación financiera de cada inversionista, cada etapa de su vida es diferente. Y entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando se quieren generalizar, bueno, tomar ideas muy generales y aplicarlas a mi condición financiera y mi situación financiera personal. Y finalmente, contextualizar. Ese es el cuarto pilar, que justamente sí, hay principios generales de inversión como el KPM, el portafolio, sí, pero siempre tengo que contextualizar a cada situación de cada individuo, de cada persona, cada punto, cada objetivo financiero que yo tengo. Y entonces Sharp se dedicó
en parte a ser profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, pero como, digamos, profesor eventual y dando conferencias y demás, pero principalmente siendo asesor de fondos de pensiones y después creó esta empresa Financial Engines, que es una empresa de tecnología financiera, esencialmente, y esta empresa llegó a ser tan grande que salió a la bolsa en el Nasdaq en Estados Unidos, y se estima que hoy en día administran más de 200.000 millones de dólares en fondos de ahorro para el retiro a través de este tipo de cuentas para más de 1.000 empresas. Y para 2018, digamos que son datos conocidos, esta empresa se vendió a un fondo de capital privado, un fondo de inversión muy grande llamado Edelman Financial Services, o Hellman y Friedman, digamos que ese es el nombre del fondo, compró Financial Engines por 3.000 millones de dólares. Entonces, pues ahí podemos ver que Sharp logró tener un gran pago por su enorme influencia en el desarrollo de las finanzas modernas. Eventualmente también fue presidente de la American Finance Association, básicamente la asociación más importante en el mundo de las finanzas. Y además recibió el premio Nobel, como ya platicábamos, ¿no? Bueno, ahí creo que me gustaría terminar con William Shaw. Vamos a estar otra vez regresando a él constantemente por su importancia, pero vamos ahora con el segundo personaje de la historia, que es Jack Traynor. Jack Traynor fue otro de los co-descubridores del KPM que no conocía a William Sharpe y lo hizo de forma independiente. Entonces vamos con su historia. ¿Quién era Traynor? Traynor básicamente, un economista americano, bueno, matemático, más bien, americano. Él estudió la carrera de matemáticas en Haverford College, una universidad en Estados Unidos, y posteriormente fue a hacer su maestría en administración de empresas, su maestría en negocios en la famosa Harvard Business School, HBS, que es por muchos considerada la mejor escuela de negocios, ahí empatada con Stanford, pero definitivamente de las mejores. Y terminando su maestría en negocios en Harvard, al parecer, pues es una persona muy inteligente, había tenido muy buen desempeño en la maestría y un profesor llamado Robert Anthony lo invita a quedarse en Harvard Business School durante un año a escribir casos de negocios. ¿Y qué es esto de los casos de negocios? Para los que no estén familiarizados, la Escuela de Negocios de Harvard, Harvard Business School, popularizó lo que hoy es una práctica, pues, prácticamente, valga la ironía, estándar en el mundo de la educación de negocios, que es casos de negocios. Básicamente, la Escuela de Negocios de Harvard, digamos que popularizó e implementó la idea de que más allá de enseñar de puros libros de texto o digamos de una forma muy teórica, muy clásica, muy académica, a los alumnos de negocios más bien pensaban en enseñarles leyendo casos de negocios muy detallados, muy específicos de empresas reales, pero empresas importantes, casos interesantes, donde se lee este caso de esta empresa real, literalmente el caso de Uber, por ejemplo, o el caso de, no sé, cualquier empresa, Tesla, etcétera. Y se lee el caso y después del caso se discute en, digamos, en una conversación, en una discusión en grupo en el salón, y el profesor, más que decir A, B y C y nada más, digamos, hablar y que lo escuchen, el profesor realmente modera esa discusión. O sea, es más bien un moderador, más que alguien que nada más está dando conocimiento, digamos, como una lectura, ¿no? Como una conferencia. Está moderando esa discusión y digamos que él sí puntualiza ciertos aspectos que son los puntos como las lecciones clave que los alumnos deben llevarse del caso. Entonces, eso es lo de, digamos, el sistema de casos de Harvard. Y hoy en día, a través de la empresa Harvard Business Publishing, realmente todas las universidades ya, digamos, importantes, buenas universidades de negocios del mundo, tienen acceso a estos casos. De hecho, yo que doy clases en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana, a través de las dos universidades tengo acceso a estos casos y los uso en mis clases. Entonces ya es afortunadamente una gran herramienta que se ha popularizado a lo largo del mundo, pero por muchos años fue un método como que exclusivo de la escuela de negocios. Entonces hice toda esa explicación para decirles cómo Trainer pues, se queda un año ahí trabajando con este profesor escribiendo casos. Más adelante, este profesor, pues ya, o sea, que este profesor, Robert Anthony, le dice a Trainer, oye, Trainer, Jack Trainer,
tú dónde quisieras trabajar y demás, y le dices, ¿sabes qué? Yo creo que tú te deberías ir a trabajar a esta empresa de inversiones llamada Arthur D. Little. Y Arthur D. Little es una empresa, para los que no la conozcan, es una empresa de consultoría global, pero no cualquier tipo de consultoría, consultoría de negocios, lo que coloquialmente se le llama en inglés Management Consulting o Strategy Consulting, consultoría de negocios, consultoría de estrategia, y es básicamente una lógica muy similar a todo lo que hemos ya comentado de la investigación de operaciones. Es sí consultoría de negocios, pero no desde un lente o desde un punto de vista muy cualitativo y de que yo sé, yo tengo esta experiencia, sino desde un punto de vista muy de ingeniería, muy de investigación de operaciones, muy de datos, muy de sistemas, muy de números. Entonces, es una visión de consultoría de negocios, sí, pero con esta visión más analítica, más técnica. Y justamente Trainer, siendo matemático y después con escuela de negocios, ese es el perfil que al día de hoy, 2024, que estamos grabando este video, las grandes firmas de consultoría buscan en la gente que va a trabajar ahí. Firmas como, tal vez conocerán algunos nombres, como McKinsey and Company, Bain and Company, el Boston Consulting Group. Este tipo de firmas son las tres firmas de consultoría estratégica o consultoría de negocios más importantes del mundo, y este perfil, como el de Jack Trainer, es justo el que les gustan. Matemáticos, ingenieros, etcétera, con maestría en negocios. Esa combinación para dar el tipo de servicios que ellos dan, que no es una consultoría de negocios como más suave o más cualitativa, sino más cuantitativa, de forma analítica, basada en datos, basada en modelos, pero pues también con una parte de negocios que es inherente al mundo de los negocios, ¿no? Bueno, se va a Arthur D. Little y empieza a ser consultor de negocios. Y con esta base matemática y esta base financiera que él había aprendido en Harvard Business School, empieza a estudiar un aspecto que se le hace muy interesante, que es que cuando a través de esta consultoría le tocaba evaluar proyectos de inversión, y nada más aquí hago como que un detour muy rápido, en el capítulo de Markowitz, para los que no lo hayan escuchado, escúchenlo, hablamos sobre un libro que es el libro, digamos, toral o la Biblia original de las finanzas, que es el libro de Theory of Investment Value, la teoría del valor de las inversiones de John Burr Williams, donde en ese antiguo libro se establece un principio o una máxima de las inversiones que sigue siendo cierto hoy en día, que es que el valor de un proyecto financiero, el valor de una acción, el valor de un bono, el valor de un proyecto de inversión, el que sea, un negocio, el que sea, no depende de sus resultados pasados, no depende de lo que ha hecho en el pasado. En pocas palabras, no depende del pasado, depende enteramente del futuro, de los flujos de efectivo futuros que pueda teóricamente, con cierta probabilidad, obviamente, con cierta incertidumbre, generar tal empresa o tal proyecto en el futuro. Y esos flujos futuros estimados es una estimación, es un pronóstico. Yo como evaluador o como banquero, o en este caso Jack Trainer como consultor, tengo que traerlos a valor presente, sumar esos flujos estimados y ese ejercicio que se le conoce como valor presente en finanzas corporativas, ese ejercicio es lo que nos da lo que vale un proyecto de inversión, básicamente. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y lo decíamos en el capítulo de Markowitz. Evidentemente, si me dicen, Samuel, ¿qué prefieres? ¿100 pesos hoy o 100 pesos en un año? Pues 100 pesos hoy, obviamente. Y si me preguntan, ok, a ver, ¿cuánto necesitarías para estar dispuesto a esperarte el año completo? Pues tal vez yo diría, pues 500, tal vez, o 1000, ¿no? Y básicamente esa diferencia, o sea, entre 100 hoy o 1000 en un año o 500 en un año, lo que significa en términos de valor del dinero en el tiempo de lo que estamos platicando, es que para mí, Samuel, 500 pesos en un año son equivalentes a 100 hoy. Eso quiere decir, en pocas palabras, si yo descuento 500 pesos a una cierta tasa de interés, a una cierta tasa de descuento, esos 500 para mí en un año valen 100 hoy. Son equivalentes a 100 hoy. Eso es lo que quiere decir. Y básicamente Trainer estaba dándose cuenta de que
Cuando él hacía esta estimación para hacer evaluaciones de empresas, evaluaciones de proyectos de inversión para clientes de la consultoría, si cambiaba ligeramente la tasa de interés, esa tasa de descuento, si la cambiaba ligeramente, cambiaba dramáticamente el valor o esta evaluación de la empresa. O sea, cambiaba de forma muy importante. Y entonces dijo, oye, pues esto está curioso, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué cambia tanto? Y básicamente se dio cuenta que esta tasa de interés, esta tasa de descuento que aplicamos naturalmente de las personas, pero se puede aplicar ya más técnicamente en la evaluación de proyectos de inversión, es una tasa de riesgo. Es una tasa que inherentemente lo que está representando es el riesgo. ¿Por qué yo, Samuel, y prácticamente cualquier otra persona preferimos 100 hoy que 100 en un año, o sea, prácticamente todos, y necesitamos que nos paguen un premio, un extra o una tasa de interés, por así decirlo, para esperarnos un año entero? ¿Por qué necesitamos eso? Porque hay un riesgo. Esa tasa de intereses extra es una prima de riesgo y esa tasa de interés que descuenta los flujos está capturando ese riesgo. Entonces, esa relación de riesgo y tiempo y riesgo y valor, eso está también capturado en el KPM. De hecho, regresando a William Sharp, en su famoso paper ya decíamos que Sharp, o sea, explica que el KPM, esta relación entre rendimiento promedio ajustado por el riesgo de mercado, esto se le llama el precio del riesgo, the price of risk, pero también habla en su artículo del KPM del precio del tiempo, el precio del tiempo. También hay un precio del tiempo. ¿Y cuál es el precio del tiempo? Que el valor del dinero en el tiempo no es igual. Y no es igual porque el futuro es incierto. Yo no sé si voy a estar vivo en una semana o no, espero que sí, pero no sabemos si el peso mexicano va a valer lo mismo, no sabemos si mi acción va a valer lo mismo, no sabemos si mi negocio va a tener éxito, no sabemos si los pronósticos de ventas van a cumplirse o no, no sabemos, hay mucha incertidumbre y básicamente yo como inversionista necesito que me pague mi inversión una prima de riesgo por esperarme ese tiempo, básicamente, ¿no? Y entonces, regresando a la historia, Traynor estaba trabajando en este equipo de Arthur D. Little, justamente que era un equipo de investigación de operaciones, donde estaban haciendo este tipo de evaluación de proyectos de inversión, y se da cuenta de esto y empieza a escribir como que digamos, sus insights y estas propiedades de la relación de riesgo, tiempo y valor de las empresas, valor de los proyectos, y básicamente hace como pues podemos decir, este draft, este escrito, que en 1961 lo termina, justamente cuando Sharpie también publica su tesis de doctorado, pero no se conocían, como ya decíamos, y le llama a este paper Market Value, Time and Risk. En pocas palabras, valor de mercado, tiempo y riesgo. ¿Y por qué valor de mercado? Porque o sea, si me preguntan, Samuel, ¿cómo sé cómo los inversionistas o la gente experta en inversiones calcula cuánto vale la acción de Microsoft? Lo que hacen es esto mismo que hace Jack Trainer, es estimar cuáles van a ser los flujos de efectivo futuros que va a generar Microsoft como empresa en los siguientes 5 años, más una estimación ya de largo plazo, y va a descontar esos flujos traídos a valor presente por una tasa de riesgo, una tasa de descuento, es una tasa de interés, como lo acabamos de ejemplificar, y el valor de la suma de esos flujos es lo que debe valer la acción. Eso es. Entonces, la máxima de las inversiones que viene desde John Burr Williams, pero aquí cada vez más se empieza a hacer un sistema ya más organizado, es que el valor de los activos financieros depende del riesgo futuro estimado de los flujos futuros que se espera que vaya a generar traídos a valor presente, descontados por una tasa de riesgo. Y esa tasa de riesgo es la tasa que calcula el KPM. El KPM, como dijimos, lo hemos ya repetido varias veces, es si yo como inversionista le meto tanto dinero a tal inversión, ¿qué tasa me debe regresar a mí como inversionista? Bueno, esa tasa es la misma tasa con la que se descuentan estos flujos de forma más técnica. Y básicamente, Traynor hace este paper y esta historia se me hace increíble cuando la leí. Básicamente cuenta Traynor que en Arthur D. Little
habían contratado a un economista, un doctor en economía de la famosa Escuela de Economía de Chicago, que ya platicé, ahí fue donde estaba Markowitz justamente, y Traynor, hay que decir, no era un académico, ¿sí? Entonces, él estaba trabajando en Arthur D. Little, estaba haciendo sus notas y le comparte sus notas pues ahí a sus compañeros como descubrimientos interesantes que podían aplicar para sus asesorías, para la consultoría. Y este doctor en economía de Chicago dice, oye, esto está sorprendente. Y básicamente le manda, sin que Traynor supiera, le manda este artículo que no estaba publicado ni nada, eran notas del trabajo de Trainer, básicamente, se lo manda a Merton Miller. Y Merton Miller, como dijimos, va a ser otro de los acreedores del premio Nobel. Merton Miller era un economista que estaba en la Universidad de Chicago, que estaba sobre todo estudiando esta relación de cómo se deben financiar las empresas y estaba haciendo este trabajo que finalmente se deriva en el famoso teorema Emanem, Modigliani-Miller, con otro profesor, que también era un economista financiero muy importante, Franco Modigliani, que era un profesor de la Universidad de Northwestern en Chicago, también en Evanston, que eventualmente Franco Modigliani se irá al MIT. Ahora, o sea, sin que Traynor supiera, le mandan sus escritos a Merton Miller, quien a su vez se los comparte a Franco Modigliani, y Franco Modigliani eventualmente es invitado a ser profesor del MIT, porque pues era una figura que se estaba volviendo muy importante. Entonces Franco Modigliani va al MIT y eh, eso no lo mencioné, pero Arthur D. Little tenía sus headquarters, su corporativo en Boston. Entonces ahí estaban físicamente, digamos, los dos. Y entonces cuando transfieren a Franco Modigliani al MIT en Boston, justamente, Franco Modigliani de la nada invita a lunch, a comer a Jack Trainer y le dice, oye, me compartieron tus notas de valor del dinero en el tiempo y de riesgo y de valor de mercado, y él ni enterado estaba, y pues se me hace muy interesante, vamos a comer. Perfecto. Y digo, Jack Trainer no sabía mucho, pero sí, Franco Modigliani era una figura importante. Entonces, sin pensarlo, van a desayunar y básicamente Franco Modigliani le dice, ¿sabes qué? Pues creo que tienes muy buen potencial, pero te hace falta aprender teoría económica para poder desarrollar estas ideas bien. Necesitas conocer los conceptos, cómo hacemos las cosas y demás. Entonces, te invito a pasar un año aquí en el MIT conmigo estudiando economía y desarrollando tus ideas. O sea, no lo invita a matricularse en una maestría ni a matricularse en un doctorado, simplemente ven a investigar conmigo. Y cuenta Jack Traynor de forma muy interesante que ni lo pensó, ni fue a pedir permiso a su jefe en Arthur D. Little, ni nada, y se fue al MIT un año con Franco Modigliani a investigar. Y básicamente Franco Modigliani lo va guiando, lo va mentoreando a ir desarrollando justamente estas ideas que tenía, que básicamente esas ideas es el KPM. Y eventualmente él desarrolla dos artículos que se derivan de este primer artículo de sus notas, ¿no? Uno se va a llamar Toward the Theory of Market Value of Risky Assets en 1962. En pocas palabras, una teoría del valor de mercado de activos riesgosos. Y como dije, pues está desarrollando esta teoría, ¿no? De cómo evaluar proyectos de inversión, descontándolos a una tasa de riesgo y qué tasa de riesgo hay que usar, cómo la calculamos, o sea, cómo lo hacemos de tal forma que no sea la opinión de una persona, pues es el KPM. Este es el KPM, la fórmula que me dice cómo calcular esa tasa de riesgo para cualquier proyecto de inversión, para cualquier activo financiero, eso es el KPM. Y la otra se llama, el otro artículo que lo publica un año después, en 1963, se llama Implications for the Theory of Finance o Implicaciones para la Teoría de Finanzas. Entonces, básicamente, este año que está Trainer, digamos, siendo mentoreado o guiado por Franco Modigliani, se derivan en estos dos papers, termina ahí su tiempo y regresa a trabajar al mismo lugar, a Arthur D. Little. Y esta historia se me hace sorprendente. Regresa un año después, lo toman de regreso sin problemas, y su jefe nunca había estado muy contento de que se hubiera ido, y básicamente le dice, Trainer, o sea, lo llama el primer día que regresa a su oficina. Y llega Trainer y le dice a su jefe, oye, de todo esto que estuviste haciendo, pero así con una condescendencia impresionante, le dice, oye, de todo esto que estuviste haciendo, ¿hay algo que tenga algún valor comercial? O sea, algo que se pueda usar para la vida real.
Y Traynor lo piensa y le dice, ¿sabes qué, jefe? Voy a regresar, deme 2 días máximo, y voy a regresar con una lista de cosas donde podamos aplicar estas ideas que yo desarrollé. Ok. Entonces, regresa y le hace una lista, creo que de 15 cosas. Entonces va el jefe, va viendo, va viendo, va viendo, y encuentra una y se para y dice, esto, a ver, explícame cómo, con lo que hiciste, podemos hacer valuación digamos, para la industria financiera o de fondos de inversión. Enséñame cómo se puede hacer esto. Y básicamente, eh, o sea, y esto se me hace a mí impresionante, pero este, estos papers en donde Traynor básicamente deriva el KPM son muy, pero muy, muy parecidos, o sea, casi idénticos realmente, al KPM de Sharp con algunas diferencias, pero realmente es el mismo modelo, es idéntico, cosa que se me hace sorprendente, que sea realmente idéntico y realmente no se conocían. Y entonces, básicamente, Traynor dice, a ver, la beta de mercado dice cuál es el riesgo sistemático, no lo llama así, pero es este riesgo pues, que están tomando las empresas y demás. Y entonces le dice, vamos a analizar el desempeño de fondos de inversión con esto. Y entonces eso nos va a llevar a lo que hoy se conoce como el Traynor Ratio. Y habíamos visto que el ratio de Sharp era el rendimiento promedio ajustado por este riesgo de mercado, que es medido por la varianza del portafolio, básicamente. Y en cambio, Traynor dice, no, vamos a medirlo con la beta, con ese coeficiente que yo les decía, que puede ser mayor de 1, menor que 1, dependiendo qué tan sensible es la empresa o la acción donde yo estoy invirtiendo a movimientos en el mercado. Eso es lo que está reflejando y eso se le va a llamar el Trainer Ratio. Y lo que Trainer dice es, con esto podemos medir qué tan buen desempeño tienen los fondos de inversión, o sea, los administradores de fondos de inversión. Y el jefe todavía le dice, no, esto no va a servir porque cuando a los fondos les vaya bien, van a tener betas altas, o sea, el mercado subió. Y cuando les vaya mal, va a tener betas bajas porque el mercado bajó y pues tu ratio, tu ratio no va a servir, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a ver, porque podemos medir lo siguiente. Si es cierto que los gestores de inversión están correctamente adivinando cómo le está yendo al mercado, si sube, si baja, entonces deberíamos ver que cuando sube el mercado, el portafolio está concentrado en empresas de beta alta que les va bien, y cuando baja el mercado, hay crisis o cualquier cosa, debería estar concentrado el portafolio en empresas con beta baja que son muy resilientes a cuando el mercado le va mal. Deberíamos ver esa relación. Y entonces van a analizar 40 fondos de inversión reales y, oh sorpresa, descubren que solamente uno de 40 fondos logra más o menos bien, efectivamente, seguir al mercado. En pocas palabras, adivinar correctamente cuándo el mercado va a subir, cuándo el mercado va a bajar e invertir en empresas correspondientemente de betas altas o de betas bajas. Solo uno de los 40. Y entonces ahí se establece otro de los pilares o evidencia en que esta teoría, regresando a Sharp, donde hay que invertir en fondos bien diversificados, no tratar de ganarle al mercado, no hacer selección de acciones manual, no invertir en Bitcoin y en las acciones populares, nada de eso. Si tratamos de hacer eso, probablemente no nos va a ir bien. Y esa es la evidencia que está teniendo aquí Trainer a partir de esto. Bueno, otro punto bien importante en la historia es que Trainer, digamos, tiene un compañero o un nuevo analista que después se integra a la firma, que es nada más y nada menos que Fisher Black. Y Fisher Black, para quienes no lo conozcan, va a ser uno de los co-creadores de una de las fórmulas financieras más o modelos financieros más importantes de la historia, el modelo Black-Scholes-Merton. También va a ser el co-desarrollador de el modelo de optimización de portafolios que fue posterior al de Markowitz, el modelo Black-Litterman. Y también va a desarrollar una modificación del KPM llamado el Black KPM, pero vamos a dedicarle un capítulo entero porque este personaje es fundamental. Ahora, él llega a la firma y algo que se me hace también sorprendente es que Traynor decía que dentro de la firma, fuera de este economista de Chicago que lee sus notas y demás, sus jefes en la firma, los socios de Arthur D. Little,
no consideraban interesante ni importante nada de estas ideas que él estaba haciendo de el valor de mercado de los activos y el valor de dinero en el tiempo. O sea, no crean que Trainer era considerado como la estrella de Arthur D. Little para nada. O sea, él mismo decía que sus jefes pues no les interesaba nada de lo que estaba haciendo. Sin embargo, a quien sí le interesa es a Fisher Black. Este nuevo analista que llega a la consultoría, por alguna razón toma gran interés en los trabajos de Jack Trainer, y Fisher Black era también matemático aplicado, había hecho su doctorado en matemáticas aplicadas, inteligencia artificial en Harvard. Entonces también tenía como esta misma forma de pensar o estas intuiciones como lo tenía Jack Trainer, que también era matemático, y él empieza a ser mentoreado y sigue siendo mentoreado a lo largo de su desarrollo, ya más en finanzas, digamos, por Jack Trainer. Entonces, Trainer va a tener una gran influencia en Fisher Black, quien va a ser, como dije, uno de los desarrolladores, uno de los fundadores prácticamente de las finanzas modernas. Pero como dije, esto vamos a dejarlos a otro capítulo, pero se me hace algo interesantísimo que haya habido como que esta coincidencia en la historia del desarrollo de las finanzas modernas. Ahora, una, pre- una, una pregunta que yo mismo me hice es, pero ¿cómo puede ser que literalmente Trainer derivó prácticamente casi lo mismo que Sharp, con la única diferencia en que su ratio, su proporción, en lugar de hacerlo entre la varianza del portafolio o el riesgo del portafolio, lo hizo entre la beta de mercado, pero es prácticamente lo mismo, casi lo mismo, y el modelo es prácticamente idéntico si ya lo ven matemáticamente. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel? Y la respuesta creo que en parte o en gran parte es porque como Traynor no era un académico, él no hace un doctorado ni nada, estos escritos y estos artículos formalmente se publican con un artículo llamado Toward the Theory of the Market Value of Risky Assets, que publica otra persona llamada Robert Korasik, en un libro llamado Asset Pricing y Portfolio Performance, pero pues realmente Traynor no publica tanto, o sea, no hace público o no hace esta difusión académica de su trabajo, y esa es una razón por la cual él no es tan conocido como sí lo es Sharp, y también creo yo es una de las razones por las cuales no recibe el Premio Nobel de Economía como sí lo recibe Sharp, básicamente. Creo que esa es una de las principales razones, ¿no? Ahora, sin importar eso, si Sharp, por ejemplo, perdón, si Trainer publica el artículo de los fondos que les acabo de mencionar, o estos descubrimientos de los fondos, en un artículo llamado How to Rate Management Investment Funds, cómo evaluar el desempeño de fondos de inversión en Harvard Business Review, que es la revista como académica, digamos, de Harvard Business School. Entonces sí publica eso ahí, por lo menos, lo cual está muy bien. Y eventualmente también Jack Trainer va a ser profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, y eventualmente también va a ser editor de una revista académica, de hecho, muy importante llamada The Financial Analyst Journal. Entonces también va a ser, digamos, editor, el que gestiona ahí los artículos. Hoy en día hay un premio académico para investigadores de finanzas que lleva su nombre, el Trainer Award, tal cual, y él recibió múltiples premios, incluido el premio de el ingeniero financiero del año, o sea, el Financial Engineer Award of the Year Award, por el Instituto Global o la Asociación Global de Ingenieros Financieros del Mundo en 2007, que formalmente se llama el Songard Financial Engineer of the Year Award, que es como, digamos, el premio Nobel dentro de la ingeniería financiera, ¿no? Que también lo recibe Trainer. Entonces, ahí tenemos la parte de Jack Trainer, y pasamos con John Lindner, que va a ser el tercer personaje dentro de nuestra historia del desarrollo del KPM. ¿Quién es John Lindner? También va a ser alguien que viene principalmente de Harvard Business School. Lindner estudia primero en la Universidad de Kansas y posteriormente va a estudiar justamente su doctorado en la Universidad de Harvard. Y en la Universidad de Harvard quedan muy impresionados, que al parecer también era una persona muy inteligente, y curiosamente también se queda a ser profesor investigador por varios años ahí en la Universidad de Harvard. Ahora, Lindner es el mucho menos conocido todavía que Jack Trainer,
Y la razón es porque su derivación del KPM no es como la de Trainer, que es muy, pero muy parecida a la de Sharp. Es un enfoque completamente diferente, pero que llegan a la misma conclusión. Básicamente, lo que estaba estudiando John Lindner era las empresas que están en la bolsa, y esto es, digamos, conocimientos generales, tienen sus acciones en la bolsa y yo como un inversionista pequeño, minoritario, puedo ir y comprar una acción de Amazon, o una acción de Google, o una acción de Tesla, y soy parte socio de Elon Musk. Ahora, evidentemente yo no estoy en el consejo, yo no puedo hablar con Elon Musk, soy un inversionista minoritario, básicamente, ¿no? Ahora, o sea, la mayoría de las empresas que están en la bolsa, si tú inviertes en acciones y compras sus acciones, si estas empresas eventualmente distribuyen utilidades a sus accionistas y yo tengo acciones, pues yo soy accionista, aunque sea minoritario. Entonces, también me deberían tocar parte de esas utilidades que se están distribuyendo a los inversionistas. Cuando se pagan a las acciones, o sea, por acción, digamos, cuánto te toca de las utilidades, a eso se le llama dividendos en finanzas, pago de dividendos. Y eso es para la vida real en general. Si ustedes tienen mañana un negocio, tienen socios o están solos, cuando el negocio genera utilidades, genera ganancias y estas se van a distribuir, se van a pagar a los socios, eso se llama distribución de dividendos. Ese es el nombre formal para decirle. Y si yo compro acciones de Google o de Apple y estas empresas pagan dividendos a los accionistas, y aunque yo tenga una sola acción, me va a tocar una parte de distribución de dividendos. Ahora, normalmente muchas empresas que están en la bolsa, para hacer atractiva su acción y para demostrar pues, una cierta solidez, una confianza hacia los inversionistas, establecen una política fija de pago de dividendos. ¿Qué quiere decir una política fija? Ellos dicen, pues no sé, cada año vamos a distribuir el 10% de todas las ganancias generadas a nuestros inversionistas. Y ese dinero no es un dinero ficticio. O sea, yo lo recibo así tenga una sola acción de Apple y así sea $1, pues me llega ese dólar. Entonces, o sea, sí se genera como un rendimiento efectivo para los inversionistas, así tengan una sola acción de la empresa. Entonces, sí nos impacta positivamente en términos de rendimiento a todos los inversionistas que las empresas paguen dividendos. O sea, nos paguen dividendos siendo que somos dueños de algunas acciones de esa empresa, ¿no? Entonces, las empresas establecen una política fija, porque como dije, es una forma de dar una señal positiva a los inversionistas, de decir que o sea, van a distribuir la riqueza que se está generando para sus inversionistas, que tienen una visión positiva, porque evidentemente no hay dividendos que pagar si la empresa tiene pérdidas, si le va mal, pues no hay que distribuir, básicamente. Entonces, por todas estas razones, tener una política fija de dividendos es una práctica que puede ser atractiva para las empresas que tienen acciones emitidas en los mercados financieros que cualquier inversionista pequeño o el gran público inversionista puede comprar. Y entonces, la investigación de Lindner era cómo las empresas pueden determinar cuál debe ser esa tasa que se le llama se le llama el payout ratio o el dividend yield, y literal así se le llama, ¿eh? O sea, si lo queremos decir en español, podríamos decir la tasa de dividendos, sería como la traducción adecuada, pero el payout ratio es como de esta terminología financiera que realmente la gente lo dice en inglés. Eh, o sea, ¿cómo determinar cuál debe ser la tasa? ¿Debe ser el 10? ¿Debe ser el 15? ¿Debe ser el 20? ¿Cuánto debe ser? Y ahí les va cómo se conecta y cómo deriva el KPM a partir de esta pregunta. Yo les decía, y ya lo he repetido muchas veces en este capítulo y en el anterior, que el KPM, la esencia de lo que está haciendo, es decir, si yo soy un inversionista y voy a invertir mi dinero en esta acción, ¿cuánto de rendimiento debería esperar, dado el riesgo de mercado que tiene esta acción en este punto del tiempo? Eso es lo que hace el KPM. Me dice qué tasa debe ser. Y, oh sorpresa, esa tasa se puede interpretar como esta tasa de pago de dividendos fija que debe poner la empresa. Entonces, es otra forma de contestar la misma pregunta. Y entonces Lindner eventualmente investiga y demás y termina con el modelo de pago, de política de pago de dividendos de Lindner, donde básicamente pues esta es esta lógica donde debemos tener una forma científica, sistemática, digamos, estructurada,
para poder calcular cuánto debería ser esta tasa fija de pago de dividendos que deberían tener los inversionistas en una acción que está tradeando en los mercados y que básicamente va a depender del valor presente futuro estimado de lo que va a generar esa empresa, descontado a una tasa de riesgo, la misma historia. Y esa es la forma en donde Lindner deriva el KPM, que se me hace también súper interesante. Y básicamente él lo publica en un artículo en 1983 que se llama The Potential Role of Managed Commodity Financial Future Accounts and Funds in Portfolios of Stocks and Bonds. O sea, algo ya mucho más complejo. Y también creo que no ha sido tan popular o no ha sido tan conocido porque ya es, o sea, le da un enfoque pues que es más difícil de entender, creo yo, que el otro enfoque. Y este enfoque no está directamente con, es el único enfoque que sí definitivamente no está construido sobre la teoría de portafolio de Markowitz, como sí es el KPM de Sharp en particular, o también es en gran medida el de Trainer. Entonces creo yo que también esa es una diferencia que impacta bastante digamos que este modelo se haya popularizado mucho y también que él no haya recibido el premio Nobel de Economía, básicamente. Uh-huh. Y bueno, finalmente pasamos al último, la última persona que creo yo que es el menos conocido de los cuatro, que es Jan Mosin. Y creo que en parte es menos conocido porque es el único economista de estos cuatro financieros, que no es americano. Jan Mosin es un economista noruego que estaba en la Norwegian School of Economics, que es una de las 10 escuelas de negocios mejores de Europa, pero pues no es Harvard Business School, no es el MIT, no es la Universidad de Chicago, pero es un muy buen lugar. Y eventualmente Jan Mosin sí va a ser, digamos, impactado por algunas de estas ideas, porque va a hacer sus estudios de doctorado en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos, que también más adelante que platiquemos de otro personaje muy importante llamado Herbert Simon, que va a ser uno de los también desarrolladores de las finanzas del comportamiento o finanzas conductuales o economía conductual en el mundo y en Estados Unidos, premio Nobel también. Él era profesor en esta universidad en Carnegie Mellon. Y también desde el punto de vista de computación, Carnegie Mellon, junto con el MIT, probablemente son las dos universidades y Stanford consideradas las tres mejores universidades del mundo en el campo de la computación. Bueno, básicamente, Jan Mosin hace su tesis de doctorado también un poco más como Sharp, justamente en los estudios de el equilibrio en los mercados de capitales. Y ahí pues regresamos a la idea principal sobre todo de Sharp, ¿no? En que parte de la aportación de Sharp es preguntarse, ¿qué pasaría si todos los assumptions, todas las suposiciones del modelo de Markowitz son ciertas? Y si todos los inversionistas se comportan de esta manera, ¿qué significa esto para el equilibrio en los mercados financieros? Y entonces ese es el análisis que hace Jan Mosin y publica su paper pues casi en los mismos años, un poquito después que Sharp, en 1966. Recordemos que Sharp metió su artículo en el 62, se publicó en el 64 y su artículo se llama Equilibrium in a Capital Asset Market. O sea, equilibrio en el Capital Asset Market, básicamente, en una revista que también es muy importante, que se llama Econométrica, sigue existiendo hoy en día, es probablemente el journal o la revista académica de econometría más importante. Y hay que decir que la derivación de Mosin también, sorprendentemente, es muy parecida a la de Sharp, con la diferencia en que no tiene tanto este sabor de teoría de portafolios de Markowitz y tiene mucho más este enfoque de la parte del equilibrio en el mercado de capitales, pero finalmente llega a la misma derivación, asumiendo que los inversionistas buscan maximizar su rendimiento, minimizando su riesgo de mercado, esta variabilidad, que todos tenemos las mismas preferencias, digamos, de riesgo-rendimiento, que la información del mercado es perfecta, que no hay costos de transacción, las suposiciones básicamente que con Markowitz y que con Sharp, que ellos mismos reconocen que no son suposiciones reales, etcétera. Entonces, el mercado financiero estaría en equilibrio y a partir de ahí matemáticamente se deriva el KPM, que básicamente nos dice, como ya dijimos muchas veces, que el rendimiento esperado de una inversión
depende esencialmente de su riesgo de mercado, que es capturado por la beta, esa beta de mercado que es pues digamos, la figurita, la cosita que viene en la fórmula del KPM. Y otro punto muy importante que también hace enfático, digamos, Sharp, es que hace también un énfasis muy importante Mosin en la teoría de mercados eficientes. Y vamos a hacer un capítulo entero de la teoría de mercados eficientes. La teoría de mercados eficientes la van a postular dos personajes que son de los padres de las finanzas modernas. Paul Samuelson, que ese también vamos a hablar de él casi en un capítulo separado, y Eugene Fama, esta persona que, como dijimos, se considera el padre de las finanzas modernas, profesor de la Universidad de Chicago, que fue el mentor de Zinkfeld, que fue el que hizo uno de los primeros fondos indizados con The American Bank, y después cofundó junto con David Booth, que también fue alumno de Eugene Fama, Dimensional Fund Advisors, DFA, que va a ser uno de los más famosas, digamos, empresas de inversiones que popularizan esta idea de inversión pasiva y demás. Entonces, también Jan Mosin le da mucho este enfoque más clavado como esta parte macroeconómica, digamos, o las implicaciones macroeconómicas de esta teoría del KPM. Y Sharp y también Trainer es como este enfoque más microeconómico, más de inversiones, más empresarial. Entonces, como que ese es un poco, yo diría, las diferencias. Pero un punto clave, y con esto me gustaría ir cerrando, es que o sea, el hecho de que estas cuatro personas hayan llegado a la misma conclusión, de forma independiente, derivando matemáticamente y de la teoría económica estas suposiciones y demás, lo que creo que nos dice es que, si bien es cierto, la economía no es perfecta y los modelos económicos y financieros para nada son perfectos, son aproximaciones de la realidad, si hay una suerte de principios fundamentales en el mundo financiero y económico, como los hay en la física y como los hay en la química. En pocas palabras, la gravedad, por ejemplo, no es sujeta a, no es sujeta a gustos, no es sujeta a opinión de, pues yo creo en la gravedad y por eso existe. No. Si yo, Samuel, me salgo de mi ventana ahorita en mi departamento y me trato de aventar, pues la gravedad existe, crea yo o no en ella. Y lo mismo se puede decir del sistema financiero y económico. Hay principios económicos y financieros tan puros, tan fundamentales, que existen más allá de que la gente los entienda o no los entienda, más allá de los acuerdos que haya entre las personas sobre qué sistema económico es mejor, más allá sobre las leyes que pueda o no hacer un gobierno. Hay principios inherentes en el intercambio económico, en el mundo económico y financiero, y por eso creo yo que es posible que estos investigadores deriven estas fórmulas como si fueran principios físicos o principios biológicos. Y vamos a ver que este patrón se repite también en otros descubrimientos de las finanzas. Y al igual que lo hicimos en el modelo de Markowitz, para terminar, hay que decir que este modelo, que es el KPM, como dijimos, es un modelo de riesgo, rendimiento unifactorial, de un factor de riesgo que coloquialmente o popularmente hoy se le dice el riesgo de factor de mercado, y ha sido el modelo más conocido, más popular. Se enseña en todas las universidades, como dijimos, en las materias de finanzas corporativas y demás. O sea, ha sido súper importante. Sin embargo, hay que decir que ya es un modelo que sin duda alguna ha sido trascendido, ha sido superado. O sea, ya decir que yo voy a hacer una evaluación de acciones solo basada en el KPM, podemos decir a ciencia cierta que está mal, está incorrecto. Y que el propio William Sharp es el primero que lo dice, que ya después vinieron descubrimientos principalmente de Eugene Fama, de esta persona que hemos platicado, y de otros personajes como Kenneth French, como Richard Roll y otros economistas financieros muy importantes, donde demuestran pues, dos cosas. Uno, es que hay varias suposiciones del KPM que ya las platiqué, que son demasiado irrealistas, que se tienen que relajar, y entonces eso lleva a nuevas interpretaciones. Dos, que realmente pensar que un solo factor de riesgo puede explicar los rendimientos de cualquier proyecto, de cualquier acción y de cualquier cosa, pues es demasiado fantasioso, o sea, no puede ser. Y justamente no puede ser. Pero algo que es muy interesante es que el KPM da inicio a esta escuela de pensamiento de inversión
que le vamos a llamar la escuela de inversión por factores. En pocas palabras, el KPM captura un factor, el factor de mercado, pero no va a ser el único factor. Van a venir modelos consecuentes que van agregando y van descubriendo nuevos factores universales de riesgo que también generan un cierto rendimiento. Pero esta base va a ser muy importante para entender pues, el desarrollo de todos los modelos consecuentes y de las primas de riesgo consecuentes que se van descubriendo a través de la teoría financiera. Y también el KPM es el primer modelo formal económico que combina pues las finanzas de alguna manera con la teoría económica formal al darle este modelo de equilibrio donde oferta es igual a demanda. Entonces también es el desarrollo pues, ya más formal, más técnico de la economía financiera como la conocemos hoy en día y de integrar bien las finanzas con la economía financiera y esa unión va a seguir y va a seguirse desarrollando y todos los modelos posteriores van a tener también esta misma intuición. Y pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Espero que les haya gustado. No se pierdan los capítulos subsecuentes. Vamos a estar hablando de más modelos, de más técnicas y más tips de inversiones que pueden ser útiles. Recuerden el disclaimer. Cualquier decisión de inversión antes de tomarla, siempre consultarla con un asesor financiero calificado y certificado y recordar que todo lo que comentamos en el podcast no constituyen recomendaciones de inversión y cada caso debe analizarse de forma particular y cada situación específica debe analizarse en contexto, dadas las necesidades de cada inversionista. Y bueno, ahí lo tienen. Cualquier duda, déjenme en los comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.